Hola, ¿qué tal? Comenzamos con otra nueva clase y bueno, continuamos elaborando nuestra programación. Imagino que en este punto ya tendremos muchos apartados terminados o prácticamente terminados y hoy el apartado que vamos a ver en la clase de hoy va a tratar sobre los contenidos, ¿vale? Sobre el apartado de contenidos dentro de nuestra programación. Así que en la clase de hoy vamos a ver qué son los contenidos, los tipos de contenidos, la selección y secuenciación de los contenidos, por supuesto en las unidades didácticas, y los contenidos transversales o educación en valores, ¿vale? Bueno, ¿qué son los contenidos? Pues los contenidos responden a las preguntas ¿qué enseñar y qué aprender? Si antes en los objetivos nos preguntábamos ¿para qué?, ahora con los contenidos nos vamos a preguntar ¿qué? ¿Qué vamos a enseñar y qué vamos a aprender? Bien, los contenidos surgen de la diversidad de conocimientos que la sociedad va produciendo a lo largo de su evolución, a lo largo de su historia. Y como es tan grande la acumulación de saberes, pues se hace necesario la selección de aquellos más útiles y adecuados a las necesidades de nuestro alumnado, de manera que pueda contribuirse de manera eficaz a la formación del mismo. Bien, ¿qué tipos de contenidos hay o qué tipos de contenidos nos podemos encontrar? Pues bien, los contenidos abarcan principalmente tres ámbitos, que son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Ya os he hablado de estos términos en clases anteriores. Bien es cierto que esta separación, ¿vale?, tiene su origen en la LOCSE y deja de hacerse referencia a ella en la LOE, ¿vale? Pero el objetivo de esta clasificación o de esta separación es conseguir el desarrollo integral del alumno, ¿vale?, del alumnado, el desarrollo integral de las personas como ciudadanos y demás, ¿vale? Entonces es ahí el origen de esta separación. ¿Por qué? Pues porque nosotros se ha modificado el enfoque educativo, se ha cambiado ese antiguo modelo educativo donde se le daba una prioridad y una importancia o todo el peso se le daba a los conceptos, ¿vale?, a los contenidos conceptuales, a los conceptos, y surge un nuevo enfoque educativo hace ya unas décadas, ¿vale?, en el que no se menoscaba los conceptos, pero se hace un fuerte énfasis al desarrollo de procedimientos. Habilidades y estrategias de aprendizaje, esos son los procedimientos, ¿no?, que preparan al alumnado para aprender a aprender de forma autónoma en una sociedad del conocimiento en continua transformación y dotando al alumno, al alumnado, a las personas, dotándonos de las herramientas necesarias para construir o reelaborar el conocimiento. Es cierto que en nuestra sociedad el conocimiento, los conocimientos crecen de una forma exponencial. Entonces hay que preparar al alumnado para que sea capaz de aprender por sí mismo, que sea capaz de seleccionar esos contenidos, de seleccionar esos conocimientos y que sea capaz de aprender por él mismo a lo largo de toda la vida, porque eso es otra cosa en la que insiste mucho la legislación actual, de acuerdo al marco educativo europeo, donde se pretende que el aprendizaje sea a lo largo de toda nuestra vida. Y bueno, de igual forma se hace también hincapié en las actitudes, ¿vale?, como parte de esos contenidos, ¿vale?, ya que han sido sumamente olvidadas y vuelven a recobrar importancia por diversos motivos, entre ellos por la creciente problemática que surge en los centros en cuanto a violencia, acoso, etcétera, que estamos hartos de escuchar, ¿vale? Pero bueno, no solo por eso, sino porque las actitudes forman parte, pues, de ese desarrollo integral de la persona, ¿vale?, del ser humano. Bueno, pues como digo, los conocimientos se pueden hacer esa clasificación de ellos, ¿vale? Si bien es cierto que esa clasificación no debe de aparecer de forma expresa en nuestra programación, porque eso, como digo, tiene lugar en la LOCSE y luego se deja de hacer referencia a ella en la LOE, entonces nosotros no debemos de mencionar esa clasificación, es decir, estos contenidos son conceptuales, estos son procedimentales, no. Pero debemos de trabajarlos y debemos abordar esos tres ámbitos, como ya he dicho en clases anteriores. Los contenidos conceptuales hacen referencia al saber, ¿vale? Y incluyen los hechos, los conceptos y los principios. Los hechos son datos concretos o específicos
el aprendizaje de los hechos es memorístico, ¿vale? Reproductivo y aislado. Y un ejemplo sería pues, el nombre de los países de la comunidad de la Unión Europea, no sé, la tabla de los elementos químicos, la tabla periódica, fechas de acontecimientos históricos importantes, etcétera. Esos son hechos, ¿vale? Luego los conceptos es una definición más amplia sobre un conjunto de características, sobre hechos o símbolos, ¿vale? Es una definición de esos hechos, ¿vale? Una definición más amplia. Y su aprendizaje es significativo, ya que se relaciona con conocimientos previos. Es decir, nosotros para aprender esos conceptos hemos de tener antes una serie de conocimientos adquiridos, ¿vale? Por ejemplo, el concepto de democracia, pues hay que saber antes una serie de cosas para poder aprender o interiorizar ese concepto de democracia. Lo que es una señal de tráfico, lo que son los lípidos, lo que es el electromagnetismo. Pues antes hay que conocer otra serie de cosas, ¿vale? Por tanto, su aprendizaje es significativo, porque se apoya con conocimientos anteriores. Y luego estarían dentro de los contenidos conceptuales también los principios, ¿vale? Que incluyen relaciones de cambio, ¿vale? Es decir, de causa-efecto. Y su aprendizaje es mucho más abstracto. Pues ejemplos que podemos poner, pues puede ser cualquier teorema de matemáticas, el teorema de Pitágoras, el principio de conservación de la energía, etcétera, ¿vale? Bien, ¿cómo elaboramos o cómo redactamos los contenidos conceptuales? Pues podemos obtenerlo de los objetivos que ya hemos hecho, de los objetivos conceptuales, quitando el verbo de los mismos, ¿vale? Bien, decir que no requieren una redacción estricta y que es posible desglosar diversos contenidos de un mismo objetivo didáctico, ¿vale? De un objetivo didáctico pueden partir los contenidos, ¿vale? Bien, continuaríamos viendo los contenidos procedimentales. ¿A qué se refieren? Pues se refieren al saber hacer, ¿vale? Yo siempre digo que son conocimiento en acción, ¿vale? Y englobarían estrategias, técnicas, rutinas, métodos, ¿vale? Técnicas, por ejemplo, pues de trabajo individual, como pueden ser la lectura, el dominio de la lectura, técnicas de subrayado, técnicas para hacer esquemas de síntesis, ¿vale? Siempre referidas al trabajo autónomo de investigación o de indagación. Luego, las técnicas de trabajo en grupo, ¿vale? Pues son habilidades para la colaboración, la comunicación y la socialización, ¿vale? Pues debates, asambleas, mesas redondas, torbellino de ideas, etcétera. Depende de en qué etapa educativa trabajaremos unas u otras, ¿vale? Pues esas son las técnicas, ¿vale? Y todo eso tenemos que abordarlo en nuestra programación, ¿vale? A lo largo de nuestra programación. Bien. Luego estarían las rutinas. ¿Qué son las rutinas? Pues, ¿o en qué consisten? Pues son para aprender procedimientos haciendo, ¿vale? Lo que digo, conocimiento en acción. Es decir, a participar participando. Vamos a aprender a participar, ¿cómo? Participando. Vamos a aprender a investigar, ¿cómo? Investigando, haciéndolo, ¿vale? Son las rutinas. Y luego estarían las estrategias, que son las diferentes formas de actuar para resolver una situación o problema. Esas son las estrategias que los alumnos deben de aprender, que pueden estar relacionadas con el propio individuo, ¿vale? Relaciones del individuo con el medio físico, con el medio social, con el natural, ¿vale? Pues ¿cómo? Pues que aprenda el alumno a recoger información, a explorar, a tratar la información, a analizar hechos, etcétera, ¿vale? A tomar postura, a exponer sus ideas, a defenderlas. Esas son estrategias relacionadas con el individuo. Luego, estrategias de aplicación de los conocimientos. Pues ¿cómo? A través de la búsqueda de soluciones, a través de la aplicación de ideas, de la experimentación, etc. Y luego, estrategias para el desarrollo del pensamiento especulativo, ¿vale? ¿Cómo se aprenden esas estrategias? Pues, ¿o qué son? Pues que el alumno debe aprender a planificar la acción, aprender a llevarla a cabo, a expresarse en público, ¿vale? A analizar y valorar situaciones y hechos, ¿vale? Esas serían las estrategias. Bueno, pues en definitiva se refieren al conocimiento y la utilización de un conjunto de habilidades en situaciones apropiadas, ¿vale? Eso es a lo que se refieren los contenidos procedimentales y es lo que pretenden, ¿vale? Dotar al alumno de esas estrategias, de esos métodos, de esas destrezas para saber hacer. Pues
un ejemplo de los contenidos procedimentales puede ser manejo de la raqueta con soltura. Bueno, el que dice la raqueta dice la flauta, pero bueno, el manejo de la raqueta con soltura o de los útiles de dibujo, en fin, construcción de una maqueta, elaboración de una redacción sobre la primavera, elaboración de una página web, elaboración de un blog, etc. Se formularán con un verbo sustantivado, ¿vale? Un ejemplo, composición de una canción libre sobre las desigualdades sociales. Bien, y por último tendríamos el último ámbito, que es el actitudinal, y tendríamos los contenidos actitudinales y se refieren al saber ser, ¿vale? Es lo que digo, nos dan esa formación integral como personas, como seres humanos, porque no todo se basa en los conocimientos, ¿vale? O en los procedimientos, sino en el saber ser. Y que engloban pues actitudes, valores y normas, ¿vale? Las actitudes pues son la tendencia a actuar voluntariamente de una forma determinada, ¿vale? Y las actitudes y el comportamiento se fundamentan en los valores o falta de ellos, es decir, podemos tener valores o contravalores, ¿vale? Pero nosotros vamos a trabajar las actitudes desde el plano de los valores, ¿vale? Así que es la tendencia a actuar de forma voluntaria, o voluntariamente de una forma determinada, ¿vale? Esas son las actitudes. Luego, los valores son aquello que la persona estima como deseable y bueno. Y las normas son las pautas concretas de conducta que se imponen a la persona y tienen carácter más o menos obligatorio. Vamos a verlo en ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, la cooperación con los compañeros, eso es una actitud, ¿vale? Es una forma de actuar cooperante con los compañeros, ¿vale? Es una actitud. Luego, la tolerancia con los compañeros es un valor, porque es aquello que la persona estima como deseable, como bueno, ¿vale? La tolerancia es un valor. Y el cuidado de los materiales del aula es una norma, ¿vale? Porque es una pauta un poco impuesta, ¿vale? Y es en lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿eh? En desarrollar esos tres ámbitos o esos tres elementos dentro de los contenidos actitudinales, ¿vale? Y bueno, se formularán igualmente con un verbo sustantivado. Por ejemplo, cuidado del material informático. Como digo, son ejemplos. Y bien, esos son los tres ámbitos que nosotros tenemos que trabajar dentro de nuestros contenidos y dentro de nuestra programación. Como digo, sin hacer una relación expresa a ellos dentro de la programación, pero debemos trabajar en los tres ámbitos porque son los que favorecen ese desarrollo integral de las personas, ¿vale? Y así debemos de dejarlo explícito en nuestra programación, ¿vale? O a la hora de defender nuestra programación, decir que nosotros vamos a favorecer ese desarrollo integral de nuestro alumnado. Bien, una vez que ya hemos visto los contenidos, ahora tenemos que pasar a la selección y secuenciación de los mismos. Como ya decía antes, la excesiva proliferación de conocimientos obliga a la sociedad a elegir los más pertinentes y útiles para la educación de sus ciudadanos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer o a qué vamos a atender a la hora de hacer esa selección? Pues a las necesidades de cada momento. La sociedad cambia y necesita en cada momento determinadas cosas. Pues nosotros esa selección la vamos a hacer en función a esas necesidades del momento en el que nos encontramos, también atendiendo a su relevancia científica, a su importancia científica, social y cultural, por supuesto, a la hora de secuenciarlos, y por supuesto a su adecuación psicopedagógica, porque el aprendizaje debe de estar orientado a la madurez de la persona que nos encontramos, del alumno, de la alumna, ¿vale? Entonces tienen que tener una adecuación psicopedagógica para que el aprendizaje pueda llevarse a cabo. Y también, por supuesto, a las exigencias de la propia disciplina. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta estos 4 puntos a la hora de seleccionar y secuenciar nuestros contenidos, ¿vale? La adecuación psicopedagógica, sobre todo más que a la selección, también será a la secuenciación, ¿vale? Al orden que va a llevar, que van a tener esos contenidos, ¿vale? Porque, bueno, lo diré posteriormente, pero por si se me escapa deciros que el aprendizaje siempre ha de ir desde lo más fácil a lo más difícil que el aprendizaje debe ser significativo, se deben de apoyar unos conocimientos en los conocimientos previos, así es como se construye el aprendizaje. El aprendizaje se va construyendo desde los cimientos, es como si nosotros construimos una casa, ¿no? Debemos empezar por los cimientos para ir apoyando los demás elementos en esos cimientos que son capaces de sostener y de sustentar el resto del edificio. Pues igual
ocurre con el conocimiento, ¿vale? Ha de realizarse de esa forma, desde lo más sencillo, lo más fácil, a lo más difícil, y siempre de forma significativa. Bien, pues esa selección y secuenciación de los contenidos se lleva a cabo en el nivel educativo de la siguiente forma, ¿vale? Se hace una primera selección y la realiza la administración educativa a través de la ley vigente, la ley de educación vigente en cada momento, y lo que hace la administración educativa es que ordena las enseñanzas, pues según, ¿vale? Ordena las enseñanzas y los conocimientos según los ámbitos en educación infantil, según las áreas, ¿vale? En educación primaria y según las materias en educación secundaria. Luego se lleva a cabo una segunda selección que la realizan los centros educativos a través del proyecto curricular de centro, ¿vale? Donde secuencian los contenidos por ciclos o cursos, ¿vale? Y la última selección y secuenciación la llevan a cabo los profesores. En nuestro caso nosotros, ¿vale? Como futuros profesores, ¿vale? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacemos? Pues se organizan los contenidos atendiendo a las necesidades e intereses de sus alumnos, ¿vale? A través de las unidades didácticas y teniendo en cuenta lo que ya dije antes, ¿vale? La adecuación psicopedagógica, la necesidad de nuestro alumnado, las necesidades del momento, etcétera, ¿vale? Y sobre todo también las exigencias de nuestra disciplina, ¿vale? Bueno, la selección la vamos a realizar, nosotros, como digo, lo hacemos a través de las unidades didácticas, seleccionamos y secuenciamos nuestros contenidos y para ello vamos a necesitar, por supuesto, los bloques de contenido, ¿vale? Entonces, a la hora de seleccionar nuestra unidad didáctica deberemos partir de los bloques de contenidos que recoge la legislación vigente para nuestra etapa, ¿vale? Y nuestra materia o área. Así que nosotros nos vamos a dirigir a nuestra legislación y luego más concretamente a la legislación que nos corresponde según lo que nosotros, para lo que estamos programando, ¿vale? Y vamos a buscar los bloques de contenidos concretos para nuestro área o materia o ámbito, ¿vale? Buscamos nuestros bloques de contenidos y para el curso para el que vamos a programar, ¿vale? Bueno, y nos los imprimimos y lo tenemos al lado nuestro porque de ahí es donde nosotros vamos a poder obtener nuestras unidades didácticas, vamos a poder seleccionar esas unidades didácticas de acuerdo a esos bloques de contenidos. Y bueno, yo aquí pongo una nota donde digo que en nuestro caso como opositores un buen recurso para orientarnos en ese proceso de selección de nuestras unidades didácticas pues será bueno consultar textos de distintas editoriales, ¿vale? Referido a la materia o área del curso para el que vayamos a programar, ¿vale? Pues es importante que nosotros nos busquemos algunos libros de texto, ¿vale? Y los tengamos como referencia para orientarnos, ¿vale? En nuestra selección de las unidades didácticas. En esta clase nosotros lo que vamos a ver es esa selección. Vamos a seleccionar esas unidades didácticas que van a ser las que el número nos lo va a determinar la orden de la convocatoria, ¿vale? De nuestra oposición nos va a decir el número de unidades didácticas, normalmente son 15, pero eso hay que siempre verificarlo con nuestra orden, que nos dirá el número de unidades didácticas que debemos desarrollar en nuestra programación y que debemos especificar en nuestra programación. Así que en esta clase nosotros lo que vamos a ver es la selección de esas unidades didácticas, ¿vale? Le vamos a dar nombre a nuestras 15 unidades didácticas o las que diga la ley, ¿vale? Entonces, pues como digo, para ello un buen recurso es que nos busquemos unos libros de texto que nos van a ayudar mucho, ¿vale? Bien. Pues como digo, partimos, yo aquí he puesto un ejemplo de matemáticas, ¿vale? Del primer curso de educación secundaria y con él pues quiero un poco haceros ver cómo podemos obtener esas unidades didácticas. Pues bien, cogemos, nos sacamos nuestro bloque de contenidos que nos da la ley y vamos viendo, no lo leemos, los miramos, no lo tenemos ahí simplemente, sino que los miramos. Por ejemplo, en el caso de matemáticas vemos que el bloque 1 son los contenidos comunes. En este caso, los contenidos comunes es algo que nosotros vamos a poder incluir dentro de todas las unidades didácticas y es necesario que los incluyamos dentro de todas las unidades, no como algo aislado, no hagamos una unidad didáctica solo eso, sino más bien son los contenidos que se van a trabajar en todas las unidades didácticas. Por ejemplo, en este caso sería utilización de estrategias y técnicas simples en la resolución de problemas tales como el análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más simple y comprobación de la solución obtenida.
¿vale? Eso lo podemos ir aplicando en todas nuestras unidades didácticas, ¿vale? Incluyendo en todas las unidades didácticas. Luego tendríamos un bloque 2 de números, donde nos habla de la divisibilidad de números naturales, múltiplos y divisores comunes a varios números. Pues de ahí ya podemos empezar a sacar nuestras unidades didácticas, que ahora os digo, os voy a enseñar cómo, ¿vale? El bloque 3 sería álgebra, pues nos habla el empleo de letras para simbolizar números inicialmente desconocidos, etcétera. Bueno, este es un simple ejemplo, ¿vale? Así que no me interesa profundizar en ello. Es para que veáis a lo que me refiero. Que tenéis que coger vuestros bloques de contenidos. Aquí he puesto el título, ¿vale? El título de los bloques de contenidos, contenidos comunes, números, álgebra, geometría, funciones y gráficas, estadística y probabilidad. Y os enseño, os muestro en esta y en la siguiente, unidades didácticas que han sido cogidas pues, de distintas editoriales, ¿vale? De matemáticas para primero de la ESO, de Anaya, de Santillana, y aquí unas que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nos ofrece a través de Internet, ¿vale? Pues yo os las pongo a modo de ejemplo para orientaros en cómo realizar y cómo sacamos nuestras unidades didácticas, ¿vale? Pues cogemos, por ejemplo, ya digo, los contenidos comunes se van a trabajar y debemos de trabajarlos en todas nuestras unidades didácticas. Pero eso lo haremos ya cuando desarrollemos el esquema de nuestra unidad, que como digo, eso lo vamos a ver en una clase específica para ello, ¿vale? Aquí en esta clase lo que vamos a sacar es simplemente la selección de nuestras unidades didácticas, ¿vale? Bueno, pues aquí os señalo, el bloque 2, que son los números, pues el Ministerio de Educación hace 5 unidades didácticas en las que se trabajan esos contenidos, ¿vale? Los números naturales, múltiplos y divisores, los números enteros, decimales, fracciones, ¿vale? Luego, la unidad 7, expresiones algebraicas, se obtiene o se selecciona del bloque número 3, ¿vale? Álgebra. Luego el bloque 4, geometría, nos sirve para seleccionar otras 2 unidades, geometría del plano, polígonos, perímetros y áreas, ¿vale? Funciones y gráficas sería el bloque 5 y se trabajaría en tablas y gráficas en la unidad didáctica 11 y en la unidad didáctica 12, que sería gráficos, estadística y probabilidad, está referida al bloque 6, ¿vale? Estadística y probabilidad. Es un ejemplo, simplemente, de matemáticas, cada uno tendrá su materia, su etapa educativa, pero lo que hay que hacer es eso, sacarse los bloques de contenidos y nosotros vamos a elaborar y secuenciar, ¿vale? Vamos a seleccionar y secuenciar nuestras unidades didácticas, ¿vale? Bueno, perdón. Aquí veis las de Anaya y las de Santillana, ¿vale? Que igual, los números naturales, potencias y raíces, números naturales, divisibilidad. Por ejemplo, en Anaya la divisibilidad es la unidad didáctica 3 y Santillana considera oportuno ponerla como la segunda unidad didáctica. Eso ya cada uno pues tiene que determinar cómo hace esa secuenciación, ¿vale? Cómo las ordena las unidades didácticas. Primero las vamos a seleccionar, vamos a ver, pues de este bloque podemos sacar 2, 3, 4 unidades didácticas, del otro vamos a trabajar, por supuesto, todos los bloques, hay que sacar contenido y unidades didácticas de todos los bloques. Una vez que ya las tenemos, las secuenciamos, ¿vale? Os digo, cuando las hagáis, también a la hora de seleccionarlas, de nombrar vuestras unidades didácticas, hacerlo algo personalizado, ¿vale? No simplemente no os quedéis con los títulos genéricos que vienen en los libros de texto o que podéis encontrar, por ejemplo, del Ministerio. No lo hagáis así, no digáis los números naturales o números naturales y ya está, sino darle un toque personal, ¿vale? Hacerlas más llamativas, porque como digo siempre, la intención nuestra es que nuestra programación sea distinta a la de los demás y llame la atención de alguna forma sobre el tribunal. Por ejemplo, yo qué sé, yo no tengo mucha idea de matemáticas y no sé, pero una forma de hacerlo más personal sería decir los números naturales en el entorno que nos rodea. Bueno, pues ya estamos ahí incluyendo también contenidos comunes, trabajando. Se ve que en nuestra programación pues trabajamos además competencias básicas, etcétera, ¿vale? O educación en valores, como veremos posteriormente, ¿vale? Pues ya le damos otro significado a esa unidad. Se trabajan los números naturales, pero le vamos a dar un toque personal. Es un ejemplo que pongo para que vosotros os hagáis la idea de lo que os quiero decir. Que no simplemente os conforméis con poner el título estándar y punto, sino que lo hagáis más personal, ¿vale? Bien, pues como digo, igual. Y luego, ¿cómo las secuenciamos? Pues bien, como he dicho anteriormente, a la hora de organizarlas, de ordenarlas, tenéis que tener en cuenta
el aprendizaje significativo, es decir, cómo se va construyendo el aprendizaje, porque a veces para aprender algo necesitamos haber aprendido algo anteriormente, entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de organizar nuestra unidad didáctica. No podemos enseñar algo que previamente nos hace falta otra unidad didáctica y nosotros la vamos a poner después, no. Si nosotros para aprender algo que se trabaja en una unidad didáctica necesitamos un conocimiento previo, pues por supuesto eso debería estar antes. Entonces a la hora de secuenciar nuestras unidades didácticas tener en cuenta eso, ¿vale? De que los conocimientos estén organizados, pues eso, para que se vaya construyendo desde lo más fácil a lo más difícil y para que cuando nosotros necesitemos en una unidad didáctica o cuando necesitemos para aprender algo, tener ya unos conocimientos anteriores, pues esos ya deben de haberse trabajado en nuestra programación. Bueno, si es en otro curso anterior, nada. Pero hablo, si lo vamos a trabajar durante nuestro curso, pues siempre que lo que ya necesitemos saber esté programado con anterioridad, ¿vale? En nuestras unidades didácticas. Espero que me hayáis entendido lo que trato de deciros, ¿vale? Pues eso, que atendáis a lo que ya os he explicado a la hora de ordenar vuestras unidades didácticas. También al aprendizaje del alumno, a la construcción del aprendizaje, de lo fácil a lo difícil, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Bueno, y ya por último vamos a ver los contenidos transversales, que esta clase va a ser más larga, pero es que lo requiere y así lo exige, ¿vale? Porque es una de las partes centrales de la programación, son las unidades didácticas y bueno, los contenidos son muy importantes, ¿vale? Este apartado. Bueno, pues la educación en valores, o antes se llamaban contenidos transversales, deja de nombrarse así con la LOE y se pasan a llamar educación en valores, ¿vale? Bueno, pues en este apartado nosotros vamos a ver o vamos a trabajar o vamos a desarrollarlo de la siguiente manera, con una pequeña introducción donde vamos a explicar qué son los valores, qué son los valores o cómo la legislación recoge esos valores, la importancia que tiene el aprendizaje o la inclusión de los valores dentro del currículo, ¿vale? Y nosotros vamos a crear una introducción, ¿vale? Donde explicamos todo eso, ¿vale? La importancia de trabajar la educación en valores. ¿Por qué se llamaban transversales? Pues porque se trabajan a lo largo de toda nuestra programación, a lo largo de todas las materias, de todas las etapas, ¿vale? Y a lo largo desde el inicio, desde la etapa de infantil hasta el final de nuestra educación, ha de trabajarse la educación en valores, ¿vale? Luego, ¿cómo vamos a trabajar esa educación en valores dentro de nuestra programación? Y cómo se trabajará, qué vamos a trabajar, qué contenido vamos a trabajar en nuestra programación y cómo lo vamos a trabajar o cómo lo vamos a abordar en nuestra programación. Vale, para la introducción, como digo, pues a través de las referencias que hace la legislación, tanto la LOE como la legislación específica para cada uno, según lo que esté programando, según en la comunidad autónoma que nos encontramos, vamos a encontrar en la legislación numerosas referencias a la educación en valores. Pues nosotros las buscamos, ¿vale? Las seleccionamos. Yo debajo del vídeo os dejo las referencias que hace la LOE, seguramente que encontraréis más, tanto en la LOE como en otros documentos de la legislación. Vais a encontrar referencias que os van a ayudar a elaborar la introducción. Y también os dejo otros documentos que os hablan de la educación en valores, ¿vale? ¿Qué vamos a trabajar en nuestra programación? Vale, pues yo os dejo aquí estos ejemplos, ¿vale? De forma genérica, luego cada uno, y esto es importante que lo especifiquéis, que lo pongáis en vuestra programación. Si no de esta forma, que lo llaméis de otra, como queráis, pero lo que tenéis que mostrar lo que nosotros los valores que se van a trabajar en nuestra programación. En este caso, pues hablo de educación para la democracia, educación cívica y moral, educación para la integración, respeto a las minorías, igualdad de derechos entre los sexos, educación para la paz, educación para la salud, educación ambiental, educación del consumidor, educación vial. Lo pongo entre paréntesis porque quizás sea más propio depende de etapas más tempranas, ¿no? Como puede ser infantil o primaria, pero bueno, que se puede trabajar en todas las etapas, si así lo queremos. ¿Vale? Pues esto también tenemos que mencionarlo dentro de nuestro apartado. ¿Y cómo lo vamos a abordar en nuestra programación? Pues también lo vamos a explicar. Lo podemos abordar de dos maneras. A través de las unidades didácticas, de nuestras unidades didácticas, que están organizadas en torno a un tema de carácter general, ¿vale? Siempre de carácter general, respondiendo al tratamiento de los contenidos disciplinares de nuestra materia, ¿vale? Es decir, de nuestras unidades didácticas
que nosotros seleccionamos. Pues vamos a trabajar esa educación en valores, ya que incorporaremos aquellos, dentro de cada unidad didáctica, aquellos contenidos propios de la educación en valores, ¿vale? Como ha de ocurrir, como digo, en la mayoría de las unidades didácticas. Es decir, en todas las unidades didácticas debemos de incluir esos contenidos, ¿vale? De alguna forma, de alguna manera u de otra, ¿vale? Y luego, eso es una manera de trabajar la educación en valores, y la otra forma es a través de unidades didácticas articuladas en torno a un tema concreto relacionado con la educación en valores, en las que se expliciten asimismo los contenidos curriculares que estén presentes en el desarrollo de la misma. Es decir, evidentemente va a estar relacionada con nuestra materia, con nuestra etapa y con todo, pero nosotros vamos a trabajar una unidad didáctica, digamos, casi exclusivamente va a girar en torno a la educación en valores. Yo pongo aquí un ejemplo que es muy visual, que se entiende muy bien y está referido a la materia, a mi materia, que es para la que yo he programado, que es para la materia de tecnología, y hablo de una unidad didáctica, ¿vale?, cuyos contenidos giran exclusivamente en torno a las energías renovables, ¿vale? O sea, estamos trabajando la educación ambiental, que es uno de los contenidos de la educación en valores, ¿vale? Y es una unidad didáctica, digamos, que gira íntegramente, ¿vale?, en cuanto a la educación en valores, ¿vale? Así que son dos formas de trabajarlo, a través de todas nuestras unidades didácticas, ¿vale? Incluimos esos contenidos, y bien a través de unidades didácticas específicas, ¿vale?, especialmente dedicadas al trabajo de un tema concreto relacionado con la educación en valores, como os muestro. Ya cada uno, según su materia, pues ha de hacerlo enfocado a su materia. Y bien, con esto concluimos la clase de hoy. Como digo, es la clase más larga hasta el momento, pero así lo requiere, es muy importante. Y como siempre os digo, cualquier duda que tengáis, ya sabéis cómo poneros en contacto conmigo, cómo consultármela. Espero que haya sido útil. Y bueno, como digo, aquí se ha visto de forma genérica el obtener nuestras unidades didácticas, ¿vale? Nuestras 15 unidades didácticas y seleccionarlas. Luego en otras clases veremos cómo hacer un esquema, ¿vale?, de nuestra unidad didáctica, porque cada unidad didáctica debe de aparecer en nuestra programación de manera esquemática, ¿vale?, con sus contenidos, sus objetivos, sus criterios de evaluación, etcétera. Pero eso lo vamos a ver al final del curso, cómo se hará, porque aún quedan cosas que han de aparecer dentro de ese esquema que aún no hemos visto. Entonces, a final de curso se verá ese esquema de nuestra unidad didáctica, de cada una de ellas que ha de aparecer dentro de la programación. Y luego veremos el desarrollo, cómo desarrollar ya una unidad didáctica ya en vistas a lo que será la defensa ante el tribunal de nuestra unidad didáctica, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos al final del curso en unas clases exclusivamente dedicadas a ello, ¿vale? Y con esto concluye nuestra clase de hoy, así que nos vemos en la próxima clase.